Hola a todos, ¿qué tal estáis? Al final me he decidido hacer otro tutorial en el que os explicaré la diferencia entre el modo de capas que tiene Paint-Toolsai, porque prefiero que os quede claro primero cómo funciona cada una antes de explicaros cómo las utilizo yo en mi día a día en cada ilustración. Así que sin más dilación, procedamos. Como veis, aquí he hecho unos circulitos que tienen un patrón de rayas diagonales para que veamos la diferencia de cada modo de capa entre ellos mejor. Así que vamos a empezar primero por la normal, o sea, una capa normal. Por cierto, vamos a ir haciendo capas nuevas en Clipping Group para probar cada opción, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo funcionan las Clipping Group porque ya os lo expliqué en el anterior. Bien, pues una capa normal es pues una capa normal, no tiene más secreto. Si tenemos nuestro círculo con el patrón, líneas, es para que me entendáis. Y hacemos una capa nueva en modo normal y simplemente pintamos con otro color, pues hemos pintado con otro color por encima y no ocurre nada extraño, no se mezclan, ni hacen colores raros, ni se puede ver el patrón debajo del tono azul. Una capa normal, en definitiva. Pero, ¿qué pasa si empezamos a probar modos de capas? Vamos a intentar con el multiplicar. Ya sabéis que el nombre en castellano puede ser un poco diferente. Vamos a coger el mismo tono de azul y vamos a hacer la misma forma. ¿Qué ocurre aquí? Como veis, el azul primero se transforma en un tono un poco más oscuro y se adapta al tono que tiene debajo. Como la redonda era de un color rosita, el azul se ha vuelto un poco lila. Si probamos a cambiar el color de las redondas, como veis, el color azul que hemos puesto encima ahora también cambia. Aquí, por ejemplo, se vuelve más verde, aquí se vuelve más turquesita y así. Muy bien. Además de que se convierte en un color más oscuro y que se adapta, se engancha al color que tiene debajo, si os fijáis nos deja ver... ¡Uy! Ya le he jericado. ¡Qué lista soy! Si os fijáis también nos deja ver las líneas que tenemos debajo, que no es lo mismo que cuando lo tenemos en modo normal. Esto pues os puede venir muy bien, por ejemplo, para sombrear, a veces para poner algún tipo de patrón encima. Ya veréis. Si ahora cogemos algún otro color y yo quiero hacer más líneas, aquí, así, con este, ¿veis? Se sigue acoplando al color que tiene debajo. Entonces yo puedo seguir haciendo más patrones y se seguirá viendo lo que tenemos debajo de esta capa en multiplicar. Os puede venir muy bien sobre todo para eso, para realizar patrones encima de otros colores y para sombrear algunas cosas puede estar bien también. Siguiente que tenemos, Screen. Vendría a ser pantalla o alguna cosa parecida. Vamos a hacer una capa nueva y ponerla en modo Screen. Vamos a volver a coger el mismo tono de azul de antes. Vamos a ver lo que ocurre. Si la capa de multiplicar hacía el color un poquito más oscuro, Screen hace lo contrario. Convierte el azul que hemos cogido en algo más claro, nos sigue dejando ver lo que tenemos debajo y también se engancha un poco al color que tenemos debajo de esta capa. Igual que cuando poníamos azul sobre el rosa se volvía un poco lila, aquí si os fijáis también tiene un cierto tono de lila. Es muy leve porque Screen lo que hace es que te convierte el color en algo muy pasteloso, con mucha luz. Y ya está. Es igual que Multiply, pero en vez de oscurecer le da más luz. No lo utilizo mucho Screen, pero se puede aprovechar con según qué opciones, todo es probar. Vayamos a la siguiente entonces. Overlay, que sería creo que superponer en castellano.
Bien, para el modo overlay vamos a intentarlo con un color más oscuro. Capa nueva, modo overlay y así. Eso es. Overlay lo que hace es darle como más vida, más potencia al color que has puesto encima. También todas, como estáis viendo, los modos de capa lo que hacen es un poco engancharse al color que tienen debajo. Es decir, según el color del que sean las redondas, en este caso, el color que pongamos encima en un modo de capa u otro, se enganchará a ese color. Aquí, como son tonos rosas, pues acaban saliendo unos tonos parecidos a lila, a otro rosa más potente y así. Y lo que os iba diciendo, overlay lo único que hace es darle más potencia, digamos, al color que encuentra debajo. Si por ejemplo en vuestras ilustraciones os da la sensación de que siempre utilizáis colores muy planos, muy pastelosos, que no tienen mucha vida, digamos, o que les falta contraste, podéis hacer una capa de overlay encima de todo el personaje, de todo el dibujo que tengáis hecho, y ir probando haciendo manchurrones encima para que la capa de overlay le dé más potencia a los colores que encuentra debajo de ella. Siguiente. Luminosity. Vamos a buscar aquí. Luminosity, que en castellano vendría siendo luminosidad o alguna cosa parecida que tenga que ver con luz. Vamos a volver a coger el color de aquí y se lo vamos a poner. Y como veis aquí se ha vuelto completamente blanco porque este es un color que, si os fijáis, está aquí muy arriba. Entonces vamos a probar con uno más oscuro. Bien, luminosidad es parecida al modo pantalla, screen, pero es otro tipo de luz. Screen, digamos que no crea unos contrastes tan altos, y Luminosity sí es capaz de crear contrastes muy bestias. Si os habéis fijado, cuando hemos empezado hemos puesto este azul. El azul de aquí es el mismo que lleva la capa en modo screen. Pero ¿qué ocurre? Que si lo ponemos aquí en Luminosity, lo convierte en muy blanco. Nos da mucho contraste porque lo que Luminosity quiere es provocar muchísimo contraste de luces con respecto a las capas que encuentra debajo de ella. ¿Para qué os puede venir bien la capa de luminosidad? Para crear contrastes, por ejemplo, cuando querráis hacer alguna escena de puesta de sol o de un amanecer, donde las luces tienen que ser muy contrastadas y tiene que haber mucho cambio entre sombras y luces. Entonces, luminosidad puede ser muy buena opción. Todo depende de cómo la utilicéis. Vámonos al siguiente, que tenemos Shade, que vendría a ser sombra. De acuerdo. Shade y Multiply son muy parecidas la una a la otra, pero digamos que la manera en la que se acoplan a las capas que tienen debajo es ligeramente diferente. Vamos a probarlo. Así. Como veis, estamos todavía utilizando el mismo tono de azul que hemos utilizado aquí en Multiply. Y bueno, podéis ver la diferencia vosotros mismos. Se sigue enganchando al color que tiene debajo, igual que hace Multiply, lo oscurece además, ya con el nombre os lo podéis imaginar, pero si os fijáis le da como un tono más saturado. Multiply suele dejar un tono bastante oscuro, digamos, pero oscuro en el sentido de que no tiene mucha viveza el color. Shade, en cambio, sí, es como una mezcla entre Multiply y Overlay, porque lo oscurece igual que el Multiply, pero le da mucha más viveza al color igual que hace el Overlay. ¿Para qué podéis utilizar el modo Shade? También pues se puede utilizar igual que como harías con el Multiply, para aprovecharlo para poner patrones por encima o para hacer ciertos tipos de sombra. No obstante, yo no lo utilizo mucho, pero para gustos los colores, vosotros sabréis cómo queréis que queden vuestros dibujos. Nos vamos ya a los dos últimos, que son Lumi and Shade. Como su nombre indica,
este modo de capa, os va a dar tanto luminosidad como os va a dar oscuridad al mismo tiempo. Ya veréis. Vamos a poner el color. Vamos con el primer azul, ¿de acuerdo? Y como veis ha hecho un tono bastante pálido, comparable a la luminosidad que tienen Screen y Luminosity. Pero si os fijáis, la diferencia aquí con Luminosity es que nos ha dado un tono más rosita, más luminoso, y en cambio aquí nos está dando un tono luminoso, pero no tanto como en el caso de Luminosity, sino más parecido a como lo haría Multiply, por ejemplo, porque no es un color tan saturado el que nos hace aquí. ¿Qué pasa si probamos con un tono oscuro también? Oscuro y muy saturado. ¡Chan! Que con la misma capa podemos conseguir colores con mucha luz y colores con mucha sombra, con muchísimo contraste. Así como Luminosity lo único que os va a hacer es daros contraste pero de luz, digamos, os va a añadir muchísima luz, Lumi and Shade lo podéis aprovechar para ahorrar capas, digamos, teniendo siempre en cuenta que cuanto más oscuro sea el color, muchísimo más oscuro os lo va a hacer. Como podéis, esto casi duele a la vista porque es muy saturado y muy oscuro. Y si por el contrario utilizamos colores claros, nos va a dar muchísimo contraste entre ellos dos porque le va a añadir mucha luz a los colores claros que ya tenemos. Y como siempre, como veis, todo lo que tienen todas en común es que se solapan al color que tienen debajo, hacen como una especie de transparencia. De nuevo, ¿para qué podéis utilizar la capa Lumi y Shade? Pues igual que decíamos con Luminosity y con Shade, para crear contrastes de luz, si por ejemplo estáis haciendo escenas de puestas de sol o escenas donde haya que haber mucha diferencia entre los focos de luz y el personaje, por ejemplo, o lo que tengáis dibujado en vuestra ilustración. Y vayamos ya con la última, Binary Color. Con esto os vais a sorprender bastante. Vamos a coger el azul que estábamos utilizando en todas y vamos a hacer una línea. ¿Y qué ocurre? Se vuelve completamente negro. ¿Qué pasa si pruebo con un color más oscuro? Que seguimos teniendo negro. ¿Qué pasa si pruebo incluso con blanco? Que seguimos haciendo negro. Y ahora diréis, Rina, esta capa debe de estar mal, tu Paint Tools ahí tiene un bug o algo. No, queridos, no. Binary Color, para los que no sepáis todavía, Binary significa un sistema de dos opciones. Con lo cual, si cuando pintamos solo nos deja hacer negro, significa que con esta capa lo único que podemos hacer es color blanco y color negro. Y ahora me preguntaréis, pero Rina, has intentado pintar con blanco y se ha puesto negro. Claro, pero es porque representa que la capa que tenéis vosotros ahora, es decir, esta en la que estamos trabajando, ya es blanca. Lógicamente no es blanca, es transparente, pero para el caso viene a ser lo mismo. Así que es así de fácil. Con el Binary Color solo podéis hacer tonos negro y blanco, representa. Yo no le encuentro todavía ninguna utilidad, pero me imagino que a lo mejor artistas que trabajan más en modo píxeles sí que se la deben de encontrar. Ya, si a alguien le encuentra utilidad, dejádmelo en los comentarios porque me da mucha curiosidad cómo se podría llegar a usar este modo de capa. Dicho todo esto, preguntaréis, Rina, ¿y cuáles son los mejores modos de capa? No hay ningún modo mejor que otro, simplemente es que aprendáis a aprovecharlos. Yo realmente las utilizo todas, menos el Binary Color porque no sé para qué usarla. La cosa es que vayáis probando, por ejemplo, cuando tengáis una ilustración acabada, aunque no le queráis hacer más cosas encima, probad, haced rayotes encima de todo el dibujo y id probando cada modo de capa para que veáis, además, probar cada modo pero con distintos tonos de colores, porque ya habéis visto lo que pueden cambiar de unas a otras. Y probadlo así
y supongo yo que entonces podréis encontrar más fácilmente la utilidad que le podéis dar a cada una. Si la podéis utilizar para hacer contrastes, si la podéis utilizar para oscurecer todo el dibujo, para darle más color, más viveza y así. Pido perdón de paso si he dado alguna explicación que parece incorrecta. Supongo que los artistas más profesionales podrán corregirme. Pero es que realmente me cuesta mucho poder ponerle palabras a lo que hace cada capa. Entonces os he dado más bien unas directrices. Pero lo mejor es que lo intentéis vosotros. Y si cada uno encuentra una explicación mejor, pues mejor para vosotros. Por cierto, además se me olvidaba decir que no tengáis miedo a combinar las capas entre ellas. Quiero decir, si tenéis una capa normal y le queréis hacer un multiply encima, se lo hacéis. Que además le queréis añadir un overlay, se lo añadís perfectamente. Que luego también le queréis añadir una luminosidad, pues se la añadís. Si se pueden crear efectos muy chulos a base de combinarlas entre ellas. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, dadle muchos likes. Y recordad que podéis ayudarme a tener más tiempo para hacer este tipo de tutoriales si me apoyáis desde la web de Patreon, que os dejaré en la cajita de descripción el link para que vayáis y os informéis de todo. Muchísimas gracias a todos. ¡Chao!